Vamos al lío. Hoy toca un repaso a fondo de los conceptos clave que hay que dominar para el examen de psicología del aprendizaje. Vamos a ver de dónde viene todo, las ideas, los experimentos y los nombres que sí o sí van a aparecer. Arrancamos. Bueno, para entender cómo aprendemos, lo primero es viajar un poco al pasado, a la filosofía, porque todo empieza con una pregunta que, la verdad, sigue dando que hablar. ¿Qué relación hay entre nuestra mente y nuestro cuerpo? Y aquí el primer protagonista de nuestra historia es René Descartes. Allá por el siglo XVII, este hombre puso sobre la mesa una idea que, sin saberlo, iba a marcar todo lo que vendría después. Y esa idea es, ni más ni menos, que el dualismo cartesiano. Ojo que esta definición es de examen. Descartes básicamente partió la conducta en dos. Por un lado, la voluntaria, que es cosa de la mente, y según él, solo la tenemos los humanos. Y por otro, la involuntaria, que son puras reacciones, reflejos del cuerpo, algo que compartimos con los animales. Y a partir de aquí, Descartes nos deja un concepto que es pura mecánica y súper importante: el arco reflejo. Es sencillo. Algo de fuera, como el calor de una llama, estimula un sentido. Esa información viaja al cerebro y ¡zas! Este manda una orden para que movamos la mano sin pensarlo. Este mecanismo tan simple va a ser la base de muchísimas teorías posteriores. Pero claro, la idea de que conectamos o asociamos conceptos no la inventó Descartes. Muchísimo antes, Aristóteles ya había hablado de 3 principios de asociación: semejanza, contraste y, el más importante para lo que viene ahora, la contigüidad. O sea, asociamos cosas que nos pasan a la vez o muy seguidas. Siglos más tarde, los empiristas británicos rescatan esta idea y dicen que la mente, al nacer, es como una pizarra en blanco que se va llenando con las asociaciones que hacemos a través de lo que vivimos. Vale, con estas ideas filosóficas en la mochila, el estudio del aprendizaje da un salto de gigante y se mete de lleno en la ciencia experimental, sobre todo gracias a la fisiología y a la biología. Y aquí es donde entran en juego los rusos. La escuela reflexológica rusa cogió el arco reflejo de Descartes y se lo llevó al laboratorio. Iván Sechenov fue muy radical, llegó a decir que toda conducta, absolutamente toda, viene de un estímulo externo, no de un pensamiento. Y sobre esta idea tan potente, su discípulo, un tal Iván Pavlov, montaría uno de los experimentos más famosos de la historia de la psicología. Y aquí está, el famosísimo experimento de Pavlov. Esto hay que sabérselo sí o sí. Fijaos bien en los 3 pasos. Primero, antes de nada, la comida hace que el perro salive, es normal, pero una campana, pues no le provoca nada. Segundo paso, durante. Pavlov empieza a hacer sonar la campana justo antes de darle la comida, y lo repite una y otra vez. Y tercero, después, magia. El aprendizaje ha ocurrido. Ahora, con solo oír la campana, el perro ya saliva. Un estímulo que era neutro se ha convertido en un estímulo condicionado. Pues esto, señoras y señores, es el condicionamiento clásico. Y justo cuando la reflexología estaba sentando estas bases científicas, aparece Charles Darwin y, bueno, lo cambia absolutamente todo. Y no solo en la biología, sino también y mucho en la psicología. El impacto de Darwin es brutal, y hay que tener claras 3 cosas para el examen. Primero, la selección natural. Es el ambiente el que elige los rasgos que sobreviven. No hay una fuerza interior que nos empuje a ser perfectos. Segundo, y esto es importantísimo, la continuidad mental. Nuestras capacidades, como pensar o sentir, no aparecieron de la nada, evolucionaron a partir de las de otros animales. Esto, por primera vez, justifica científicamente que se pueda aprender sobre los humanos estudiando a los animales. Y tercero, la propia conducta se empieza a ver como una pieza clave de la evolución. Con todo este caldo de cultivo científico, gracias a la reflexología y a la teoría de la evolución, cruzamos el charco, nos vamos a Estados Unidos y asistimos al nacimiento de una nueva forma de ver la psicología, el conductismo. El que dio el primer gran paso fue Edward Thorndike, un pionero que se puso a investigar cómo los animales aprendían a resolver problemas, por ejemplo, cómo conseguía un gato salir de una caja. Y de esos experimentos con los gatos en sus cajas problema salió esta ley. Otra definición que hay que grabar a fuego, la ley del efecto. Thorndike se dio cuenta de algo fundamental. Si una conducta va seguida de algo bueno, de una consecuencia satisfactoria, la conexión entre esa situación y esa conducta se hace más fuerte. La idea clave es esta: las consecuencias de una acción actúan hacia atrás, para reforzar la asociación que las produjo. Esta es la semilla del condicionamiento instrumental. Pero a ver, si Thorndike puso la primera piedra, el que de verdad construyó el edificio del conductismo y le puso el cartel en la puerta, fue John B. Watson. Él propuso una ruptura total con todo lo que se había hecho en psicología hasta entonces. Esta frase de su famoso manifiesto de 1913 lo resume todo. Para Watson, la psicología tenía que ser una ciencia natural, como la física o la química. Su objeto de estudio no podía ser la conciencia ni la mente, porque eso no se puede ver ni medir. Tenía que ser la conducta observable. Y su objetivo,
pues predecir y controlar esa conducta. El punto clave, lo que de verdad cambia con el conductismo, es esto. Se acaba la introspección. Eso de mirar hacia adentro y contar lo que uno piensa o siente se descarta por completo como método científico. Para Watson, la psicología solo debía trabajar con hechos observables, muy influido por la filosofía del positivismo y por una regla llamada Canon de Morgan, que básicamente dice que ante varias explicaciones para una conducta, siempre hay que elegir la más simple. El conductismo de Watson evolucionó, y aquí surgió un debate súper interesante, perfecto para una pregunta de examen de comparar. A un lado del ring, Clark Hull. Para él aprendemos cadenas de estímulo-respuesta y el refuerzo funciona porque reduce un impulso, como el hambre. El organismo es bastante pasivo. Y al otro lado, Edward Tolman. Él defendía que no, que lo que aprendemos son relaciones entre estímulos, como si creáramos mapas cognitivos en nuestra cabeza. Para Tolman, el organismo es un procesador activo de información y el refuerzo lo que hace es confirmar sus expectativas. Y llegamos al gran B.F. Skinner, probablemente la figura más importante del conductismo. Skinner hizo una distinción clarísima. Por un lado está la conducta de Pavlov, la respondiente, que es una simple reacción a un estímulo. Y por otro, la conducta operante. Esta es la que emitimos nosotros voluntariamente, y son sus consecuencias las que harán que la repitamos en el futuro o no. Las ideas de Skinner tienen mucha miga, pero hay que quedarse con 3. Primero, la selección por consecuencias. Skinner dice que el ambiente selecciona nuestras conductas, de una forma muy parecida a como Darwin decía que la naturaleza selecciona los rasgos de las especies. Segundo, reformula la ley del efecto. Un reforzador no es algo que da placer, sino simplemente cualquier cosa que haga que una conducta se repita más. Es una definición puramente funcional. Y tercero, las clases funcionales. Da igual cómo hagamos algo, la forma física, lo que importa es la función que cumple, el efecto que tiene en nuestro entorno. Bueno, después de todo este viaje por la historia, vamos a ver cómo se define hoy en día la psicología del aprendizaje, cuáles son sus principios y su método de trabajo. Aquí la tenemos, la definición oficial actual. Clave, es una disciplina experimental, es decir, que se basa en experimentos controlados en laboratorio. ¿Qué busca? Pues explicar y predecir cómo adquirimos una conducta, cómo la mantenemos y por qué cambia. Y la causa de todo esto es siempre la misma, la experiencia. Como toda ciencia natural, se apoya en 3 pilares filosóficos. El materialismo, que dice que la única realidad es la materia; el monismo, que viene a superar el dualismo de Descartes diciendo que mente y cuerpo no son 2 cosas separadas, sino una sola; y el determinismo, que es la idea de que todo lo que pasa, incluida nuestra conducta, tiene una causa que lo precede. Y la pregunta del millón, ¿todo este rollo para qué sirve? Pues vamos a ver que tiene unas aplicaciones prácticas enormes y unas conexiones súper importantes con otras ciencias. La importancia de esta disciplina es gigantesca. Primero, la investigación con animales, que, como vimos, se justifica por la idea de continuidad de Darwin, nos permite entender los principios más básicos del comportamiento. Segundo, es la base de la terapia de conducta, que usa estos principios para tratar un montón de problemas, desde fobias a adicciones. Y tercero, va de la mano con la neurociencia para descubrir qué pasa en nuestro cerebro cuando aprendemos algo. Y con esto cerramos el círculo. Hemos ido desde las primeras ideas filosóficas hasta las aplicaciones más modernas. Ahora se tiene un mapa completo con los autores, las definiciones y los experimentos clave para abordar el examen. Espero que este repaso sea de gran ayuda. Para más contenido como este, suscríbete a nuestro canal de Amigos de Eros Gillis y convierte el aprendizaje en aprendizaje divertido. ¡Mucha suerte!